Autobiografía de Jeannette Guyon. Amén. Capítulo 15. Al llegar a casa me encontré a mi marido con la gota y con sus otras dolencias. Mi hija pequeña estaba enferma y al borde de la muerte a causa de la viruela. Mi hijo mayor también se encontraba contagiado y era de una especie tan maligna que le había dejado tan desfigurado como antes había sido hermoso. En cuanto percibí que la viruela estaba en casa, no dudé que habría de contagiarme. La señora Granger me aconsejó que me fuera si me era posible. Mi padre se ofreció para llevarme a casa, junto a mi segundo hijo, al que yo amaba tiernamente. Mi suegra no lo permitiría. Persuadió a mi marido de que era inútil y mandó a llamar a un médico que la secundó en ello, diciendo que si era propensa a la viruela, de igual modo me infectaría allí que lejos del lugar. Diría que en aquella ocasión ella resultó ser como un segundo Jefté y que nos sacrificó a ambos, aunque inocentemente. Si hubiera sabido lo que había de suceder a continuación, no dudo que hubiera actuado de otra forma. Toda la ciudad se conmovió por este asunto. Todo el mundo le imploró que me sacara de la casa y clamaban que era cruel que fuera expuesta de aquella manera. También me atacaron a mí, creyéndose que no estaba dispuesta a irme. No había mencionado que ella era tan contraria a ello. En aquel entonces no tenía más remedio que sacrificarme a la divina providencia. Aunque me hubiesen sacado de allí sin tener en cuenta la opinión contraria de mi suegra, yo no lo hubiera aceptado sin su consentimiento, pues a mí me parecía que su resistencia era un designio del cielo. Continuaba en este espíritu de sacrificio a Dios, esperando de un instante a otro, en completa resignación, cualquier cosa que a él le agradara ordenar. No puedo expresar cuánto sufría la naturaleza. Era como aquel que ve una muerte determinada y un fácil remedio para ella, sin ser capaz de evitarlo primero o intentar lo postrero. La preocupación que tenía por mí no era mayor de la que sentía por mi segundo hijo. Mi suegra adoraba tanto al mayor que el resto de nosotros ignorábamos al pequeño. No obstante, estoy convencida de que si hubiera sabido que éste habría de morir a causa de la viruela, hubiera actuado de una forma diferente a como lo hizo. Dios utiliza a las criaturas y sus inclinaciones naturales para llevar a cabo sus designios. Cuando veo en una criatura un comportamiento que parece irrazonable y mortificante, subo un escalón y les contemplo como instrumentos de la misericordia y la justicia de Dios. Su justicia está llena de misericordia. Le dije a mi marido que tenía mal el estómago y que estaba cogiendo la viruela. Dijo que solo eran imaginaciones mías. Le dejé ver a la señora Granger la situación en que me encontraba. Como ella tenía un corazón tierno, el trato que yo recibía le afectaba y me animó a rendirme al Señor. Al no encontrar la naturaleza recurso alguno donde aferrarse, por fin accedió a hacer el sacrificio que mi espíritu ya había hecho. El trastorno ganaba terreno a pasos agigantados. Fui presa de tremendos escalofríos y de dolores tanto en mi cabeza como en mi estómago. Todavía no se creían que estaba enferma. En cuestión de horas avanzó tanto que pensaron que mi vida corría peligro. También me vi afectada por una hinchazón en mis pulmones y los remedios de un trastorno eran perjudiciales para el otro. El médico favorito de mi suegra no estaba en la ciudad, ni tampoco el cirujano residente. Otro cirujano dijo que debía ser sangrada, pero en aquel momento mi suegra no lo permitió. Estaba al borde de la muerte por falta de una debida asistencia. Mi marido, al no estar capacitado para verme, me dejó por completo en manos de su madre. Ella no permitía que ningún otro médico, salvo el suyo propio, me prescribiera. Pero aunque solo estaba a un día de camino, no mandó a llamarle. Ante esta extrema situación, yo no abrí mi boca. Esperaba la vida o la muerte de la mano de Dios, sin manifestar la menor inquietud. La paz que disfrutaba por dentro, en función de esa perfecta resignación,
en la que Dios me conservaba por su gracia era tan grande que me hizo olvidarme de mí misma en medio de trastornos opresivos. La protección del Señor fue verdaderamente maravillosa. Cuán a menudo he sido puesta al límite, aunque Él nunca ha dejado de socorrerme cuando más desesperadas parecían las cosas. Así le agradó a Él que un diestro cirujano que ya me había atendido anteriormente, al pasar por nuestra casa, preguntara por mí. Le dijeron que estaba terriblemente enferma. Se apeó inmediatamente y pasó a verme. Nunca había visto yo antes a un hombre tan sorprendido como aquel cuando vio la condición en la que me encontraba. La viruela no había podido brotar y se había cebado con tal fuerza en mi nariz que estaba casi negruzca. Pensó que había existido gangrena y que se iba a caer. Mis ojos estaban como 2 trozos de carbón, pero yo no estaba alarmada. En aquel entonces podría haberlo sacrificado todo, y estaba agradada de que Dios se vengara en aquella cara que me había traicionado en tantas infidelidades. Además, se puso tan alterado que se fue a la habitación de mi suegra y le dijo que era de lo más vergonzoso dejarme morir de aquella forma, por falta de una purga sanguínea. Pero como ella aún se oponía duramente a ello, en breve le dijo muy llanamente que no lo consentiría hasta que llegara el doctor. Se puso tan furioso al ver que me abandonaban así y que no iban a buscar al doctor, que reconvino a mi suegra de la forma más severa, pero todo fue en vano. Se presentó otra vez ante mí y dijo: si quieres, yo te sangraré y salvaré tu vida. Alargué mi brazo hacia él y a pesar de estar extremadamente hinchado, me sangró en un momento. Mi suegra se puso fuera de sí, roja de ira. Al instante brotó la viruela. Mandó que se me volviera a sangrar por la tarde, pero ella no lo consintió. Temiendo disgustar a mi suegra y bajo una resignación total a las manos de Dios, no les retuve. Hago un mayor hincapié mostrando qué ventajas conlleva el resignar a Dios tu propio yo sin reservas. Aunque aparentemente Él nos deja durante un tiempo para probar y ejercitar nuestra fe, nunca nos falla cuando más acuciante es nuestra necesidad de Él. Puede uno decir con la Escritura: es de Dios el que nos tendió a las puertas de la muerte y nos resucitó de nuevo. El amorotamiento e hinchazón de mi nariz desaparecieron y creo que si me hubieran seguido purgando hubiera estado bastante bien. Por falta de ello volví a empeorar. El mal se abalanzó sobre mis ojos y los inflamó con un dolor tan intenso que pensé que iba a perderlos. Tuve intensos dolores durante 3 semanas, a lo largo de los cuales no pude dormir mucho. No podía cerrar mis ojos de los llenos que estaban de viruela, ni tampoco abrirlos a causa del dolor. Mis encías, paladar y garganta también estaban tan llenos de pústulas que no podía tragar caldo ni alimentarme sin sufrir en extremo. Todo mi cuerpo parecía leproso. Todo el que me veía decía que nunca había visto un espectáculo tan espantoso. Pero en cuanto a mi alma, Dios me mantenía bajo un contentamiento que no puede expresarse. La esperanza de conseguir su libertad, en la pérdida de esa belleza que tan a menudo me había traído bajo un yugo, me hizo sentir tan satisfecha y tan unida a Dios que no habría intercambiado mi condición al príncipe más feliz de la tierra. Todo el mundo pensó que no habría nada en el mundo que pudiera consolarme. Varios expresaron su simpatía hacia mi triste condición, o al menos así la juzgaban entonces. Reposaba en el secreto relente de un gozo inefable, en esta total privación de aquello que había sido un cepo para mi orgullo y para las pasiones del hombre. Alababa a Dios en abisal silencio. Nunca nadie oyó quejas por mi parte, por mis dolores, o por la pérdida que ahora enfrentaba. Lo único que decía era que me regocijaba y estaba tremendamente agradecida por la libertad interior que había adquirido gracias a ello, pero interpretaron esto como un gran crimen. Mi confesor, que antes había estado descontento conmigo, vino a verme. Me preguntó si no sentía haber tenido la viruela. Tras escuchar mi respuesta, ahora me acusaba de orgullo.
Mi segundo hijito agarró la infección el mismo día que yo y murió por falta de cuidados. En realidad, este golpe me llegó al corazón, pero aún así, sacando fuerzas de mi flaqueza, le ofrecí en sacrificio y le dije a Dios lo que Job decía: tú me lo diste y tú me lo quitaste. Bendito sea tu santo nombre. El espíritu de sacrificio me asió con tal fuerza que aunque amaba a este niño con dulzura, no derramé ni una sola lágrima al oír de su muerte. El día que fue enterrado, el médico me hizo llegar la noticia de que no habían puesto lápida sobre su tumba, porque mi niña pequeña no tardaría más de 2 días en acompañarle. Mi hijo mayor aún no estaba fuera de peligro, por lo que me vi despojada al unísono de todos mis hijos. Mi marido estaba indispuesto y yo misma en gran manera. El Señor no se llevó en aquel entonces a mi pequeña hijita, prolongó su vida algunos años. Por fin llegó el médico de mi suegra, para cuando ya no me podía prestar mucha ayuda. Cuando vio la extraña hinchazón en mis ojos, me sangró varias veces, pero era demasiado tarde. Aquellas purgas que tanto hubieran servido al principio, ahora no hacían más que debilitarme. Ni siquiera podían sangrarme en el estado que estaba, salvo con la mayor de las dificultades. Mis brazos estaban tan hinchados que el cirujano se vio obligado a llevar la navaja a gran profundidad. Lo que es más, la purga fuera de su tiempo hubiera podido causar mi muerte. Esto, confieso, lo hubiera visto con muy buenos ojos. Miraba la muerte como la mayor bendición para mí. No obstante, vi con claridad que de ella nada podía esperar y que en vez de vérmelas como un suceso tan deseable, debía prepararme para soportar las pruebas de la vida. Después de que mi hijo mayor se pusiera mejor, se levantó y entró en mi habitación. Me sorprendí del cambio tan extraordinario que había tenido lugar en él. Su rostro, hacía poco tan liso y bello, se había vuelto como un trozo de burda piedra, toda llena de surcos. Aquello me dio la curiosidad de verme a mí misma. Me sentí horrorizada, pues observé que Dios había dispuesto el sacrificio en toda su plenitud. Algunas cosas empeoraron debido a la oposición de mi suegra y me causaron serias cruces. Ellos dieron el golpe de gracia a la cara de mi hijo. No obstante, mi corazón estaba firme en Dios y se iba fortaleciendo con la cantidad y la crudeza de mis sufrimientos. Era como una víctima que de continuo se ofrendaba sobre el altar a aquel que fue el primero en sacrificarse por amor. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Oh mi Dios, en verdad puedo decir que estas palabras han sido el deleite de mi corazón y que han hecho mella en mí a lo largo de toda mi vida, pues he sido colmada de continuo con tus bendiciones y tu cruz. Mi atractivo primordial, aparte de sufrir por ti, ha sido rendirme sin resistencia, interior y exterior, a todas tus decisiones divinas. Estos dones con los que me he visto favorecida desde un principio han continuado y se han ido multiplicando hasta el día de hoy. Tú mismo has guiado mis continuas cruces y me has conducido por sendas impenetrables a todos excepto a ti. Me enviaron pomadas para reponer mi cutis y para rellenar las manchas hundidas que había dejado la viruela. Había visto resultados espectaculares en otros, por lo que al principio tuve ganas de probarla. Sin embargo, celosa de la obra de Dios, no lo consentí. Había una voz en mi corazón que decía: si hubiera querido que permanecieras hermosa, te habría dejado como estabas. Por tanto, me vi obligada a rechazar todo remedio y salir a tomar el aire, lo cual empeoraba las marcas. Exponerme en la calle cuando el carmesí de la viruela estaba en su cenil, para mí humillación, vencería donde yo había exaltado a mi orgullo. Mi marido se quedó en cama casi todo el tiempo y usó bien su indisposición. Lo único que, al haber perdido aquello que antes le había dado tanto placer cuando me miraba, se volvió mucho más susceptible ante los comentarios que cualquiera hiciera en contra mío.
Como consecuencia de esto, las personas que le hablaban en mi propio perjuicio, al ver que ahora se les prestaba una mayor atención, hablaban más a menudo y con mayor descaro. Tú eras el único, oh Dios mío, que para mí no cambiaba. Multiplicabas mis gracias interiores en la misma medida que aumentabas mis cruces exteriores. Amén.